apremiado con el tiempo porque precisamente en breves minutos también se va a instalar ya nuevamente el mismo componente, el mismo grupo de mesas de trabajo que ayer martes estaban pues desarrollando estas iniciativas, cruzando información. 8:05. Estamos ya con el ministro. Señor ministro, ¿cómo está? Es un gusto enorme. Lo saluda desde Guayaquil Alberto Quintana. ¿Cómo le va? Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del diálogo, señor ministro. Y básicamente la consulta que cae por su propio peso. Ayer avanzaron en muchos de los aspectos, entiendo que en breves minutos se vuelven a instalar, ¿no? En lo que tiene que ver con el ámbito de la mesa técnica en la cual usted ha estado participando, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué le puede comentar a los ecuatorianos? Hay términos que se han impuesto, ¿no? Los representantes de las organizaciones sociales y también del Ejecutivo, como para poder, entiendo, hasta este fin de semana, dar cuenta de lo avanzado. ¿Qué nos puede comentar, señor ministro? Muchas gracias. Sí, yo estoy en la mesa de fomento productivo. Hemos tenido bastantes avances interesantes. El día de ayer fue un muy buen día de trabajo con ellos. Las propuestas que presentó acá el Ejecutivo fueron acogidas. Obviamente tuvimos que desglosarlas un poco más y ese es el diálogo que tenemos con los movimientos indígenas y con los movimientos en general para poder concretar las propuestas que tenemos nosotros. Sobre todo tratamos ayer el tema de las regalías de las flores con el SENADI, que trabajó muy bien con nosotros de la mano. Hicimos también propuestas de mediación del Ministerio de Agricultura entre privados también, porque hay temas entre privados para poder gestionar que las cosas vayan caminando y funcionando. Hablamos también del Tratado de Libre Comercio, la vez pasada también, la mesa anterior y esta mesa también, en donde con el MIPRO se propuso tener una comisión agrícola para que proteja sobre todo los productos de la agricultura familiar campesina, que son los productos que tienen mayor sensibilidad muchas veces en los TLCs. Por lo tanto, con esta comisión se va a analizar, se va a poder evitar que lo que afecte a nuestros pequeños agricultores especialmente pueda ser tratado en un TLC para poder trabajar, ¿no? Pero también hay oportunidades en los TLC para los pequeños trabajadores, como por ejemplo en Proamazonía ahorita, en Europa somos los número uno en productos agrosostenibles, café sin deforestación, cacao sin deforestación, quinoa, chocho, etcétera, son productos muy importantes que están siendo ingresados a la Unión Europea como agrosostenibles. Entonces hay oportunidades, hay también obviamente amenazas y esas se van a tratar y se van a evitar para que el pequeño agricultor no se sienta, ¿cómo se llama?, afectado. Claro, entendía y habíamos escuchado. Señor ministro, solamente le pido algo. Retírese un poquito hacia atrás nomás. Eso, Ahí está. como eso. Perfecto, sin que eso pues vaya pues a dificultar el audio. Oiga, le decía, ¿no? Antes de ir con Lorena Vaque, queremos hacer un diálogo súper que dinámico. Ya está nuestro director general Eduardo Mendoza Paladines. Eduardo, qué gusto Buenos enorme. días a todos, ¿cómo Qué están? gusto. Buenos días. ¿Cómo le Ah, va, ¿Qué abogado? fue, ministro? Gusto de saludarte. Buenos ¿Cómo días, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo te va? Entonces, le decía, señor ministro, ese era uno de los temitas, ¿no? Que tenía mayor inquietud de parte de las organizaciones sociales. Y nosotros entendemos, ¿no? Que hay que pequeños agricultores de pronto no están bien informados y les aterra, ¿no? Porque les han metido el cuco, ¿no? De que en el tema de los acuerdos comerciales viene la competencia y de pronto pues se ven afectados, sobre todo los más pequeños. Y eso de cuco afecta también o precisamente hace que tanto allá en nuestra serranía como acá en la costa haya pequeños agricultores que se aterren un tanto con aquello. ¿Qué han podido ustedes intercambiar en ese aspecto? Me refiero pues a la supuesta afectación de la suscripción de acuerdos comerciales en lo que tiene que ver con la competencia de nuestros agricultores. Bueno, sobre todo el tema, la propuesta nuestra fue hacer una mesa técnica o una comisión agrícola que esté paralela, permanente, en las negociaciones de los tratados de libre comercio por cada mercado, ¿verdad? En donde en cada mercado uno tiene que analizar, porque el mercado de Canadá es diferente al mercado de China. Nosotros pensamos que inclusive los TLC con China y Corea del Sur van a ser muy beneficiosos para la agricultura en general y también para la agricultura familiar campesina, ¿no? Pero en el momento que estemos negociando con la información y ellos estando al lado nuestro, ¿no?, las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, analizando la información y viendo qué es lo que está pasando, sea vinculante esa protección
y esa sugerencia que ellos nos hagan para poder evitar que los pequeños agricultores, y obviamente el Ministerio de Agricultura también está, y es una propuesta también del presidente Lazo, está de acuerdo de que nosotros debemos proteger a nuestra pequeña agricultura campesina para evitar que se vean afectados. O sea, estamos en eso coincidiendo bastante y necesitamos justamente que ellos integren las mesas para que ellos vean de primera mano qué es lo que está pasando y nos puedan ayudar y trabajar en conjunto. Perfecto, ministro, permítame. Lorena Vaca tiene otras inquietudes. Estamos dialogando con el ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días. ¿Cuántos planteamientos hubo en la mesa de diálogo el día de ayer? ¿A cuántos se llegaron a negociar y a tener acuerdos? También sabemos que en los exteriores de donde se estaban haciendo estas mesas de diálogo llegaron representantes de comunidades indígenas como los guaraníes a solicitar que no se invada su territorio por el tema de la extracción petrolera. Un poquito el contexto, un poquito el panorama, con quiénes se reunieron, cuáles fueron los puntos que acordaron y qué se espera para el viernes. Bueno, nos reunimos con la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN. Son las tres organizaciones, con ellos y sus técnicos representantes para discutir. Los temas que se trataron ayer fueron dos temas muy puntuales. Lo que pasa es que como hicimos varias propuestas también puntuales, cada propuesta tenía que ser analizada y tenía que ser desglosada y discutida entre nosotros para ponernos de acuerdo. Se trató primero del tema de las regalías de las flores, ¿no? A los pequeños floricultores de aquí de la Sierra, Cayambe, la Sierra, Cotopaxi, etcétera, la Sierra Central, se habían afectados por deudas y problemas con las regalías y con los ostentores. Entonces el SENADE, que es el que ve la propiedad intelectual, puso 8 temas interesantes, hasta capacitaciones, etcétera, etcétera, para que los señores indígenas o los pequeños productores de flores puedan analizar la información, puedan saber de qué se trata y de qué manera podemos también ayudarlos y poder trabajar en conjunto para evitar que cualquier tipo de afectación hacia ellos, hacia los pequeños especialmente, se den. Fue muy buena la reunión, inclusive ellos nos dijeron también que estuvo muy proactivo el tema y creo que hubieron bastantes coincidencias y acuerdos que quedaron inclusive por escritos para poder seguir avanzando hasta el día viernes que esperamos cerrar la mesa. Por otro lado también se trató el tema como le decía hace un rato, el tema de los tratados de libre comercio, en donde habíamos hecho una propuesta con el MIPRO de la Comisión Agrícola para que nos ayude a controlar el tema de la agricultura familiar campesina, para que no dañe o no afecte a los pequeños productores. Y obviamente nos pidieron que desglosemos más cuál es la conformación y esos detalles ya técnicos de la mesa. Y lo que se quedó ayer fue, trabajemos en conjunto hasta el día viernes de poder presentar entre el equipo de ellos y el equipo nuestro, ya una estructura de cómo se va a operar en las comisiones agrícolas para que haya que sea más transparente y la gente sepa exactamente qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, el tiempo que lo va a hacer, ¿no? Porque la idea es que siempre esté en esta mesa, esta comisión, siempre esté al lado de los tratados, de las negociaciones de los tratados de libre comercio, pero una mesa por cada mercado, ¿no? El mercado de China, el mercado de Corea, el mercado de Canadá, lo que sea, y estén ellos ahí analizando de que no se vulneren los derechos de los pequeños agricultores. Igualmente también es una estrategia nuestra de evitar que se vulneren los derechos, así que vamos a trabajar en equipo para evitar justamente esa afectación a los más pequeños, a los más vulnerables. Justamente eso, no solamente hacer propuestas, sino tener ya fijas las hojas, las rutas a seguir, el paso a paso. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Ministro Manzano, buenos días. Más conocido días. Como Gareca, ¿no ves? ¿Verdad? Sí. Aprender haciendo, ministro. Tengo información privilegiada, así que por favor hasta ahí. Así veo. Ministro, en el año de 1985, lo quiero hacer nadar en sus aguas de que le llevan su corazón a la Escuela Agrícola El Zamorano. En el año 1985, el presidente Febres Cordero visitó la Escuela Agrícola El Zamorano y becó a los estudiantes ecuatorianos. La primera o segunda colonia más importante después de la local es la ecuatoriana, allá en esa escuela. ¿Algo está haciendo el gobierno nacional como para emular actos como el que le estoy diciendo? Pues sin lugar a dudas, el único futuro del Ecuador no es la mina, no es el petróleo, porque todos son recursos no renovables. La agricultura es un recurso permanente, estable, y hay que hacer algo por esto. Su ministerio es la cartera, para mí, en mi concepto, la más importante que debería tener un gobierno.
¿Se está haciendo algo para sembrar este tipo de profesionales que demanda la patria? Ministro, es una pregunta así, ¿se ha discutido esto? ¿Hay alguna posibilidad? Ya que ni el IES da becas, el Pacífico deja de dar los créditos educativos, algo hay que hacer. Sí, no, es importantísimo. La agricultura en Ecuador tiene dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado está el sector agroexportador, que es importante por divisas y los temas de trabajo, de la generación de empleo. Y la otra cara de la moneda, que ha estado bastante abandonada, por así decirlo, por mucho tiempo, es la agricultura familiar campesina. Esa agricultura familiar campesina, tenemos una subsecretaría en este momento que le estamos dando mucha importancia al tema de capacitación. Tenemos unos sellos que después de 14 módulos le damos un sello al agricultor, un carnet y un diploma que ha cursado, que ha hecho estas prácticas para poder producir más, ¿no? Porque es importantísimo el trabajo de campo, de la capacitación de los pequeños, pero a su vez también lo que estamos haciendo con esos sellos es que vamos a tener 3, que estamos terminando de diagramar, fuentes de poder comerciar esos productos, ¿no? Porque la parte comercial también es sumamente importante para nosotros, porque si no es rentable, usted capacita o subsidia o ayuda, lo que sea, no van a quedarse en el campo. Entonces estamos trabajando con ellos para, a través de ferias, nos estamos imponiendo 200 ferias mensuales en todo el país para que ellos puedan directamente trabajar, vender sus productos a los consumidores directamente. También estamos trabajando con las grandes cadenas comerciales para que ellos puedan también vender, ya hemos hablado con todas las cadenas comerciales, ellos puedan vender y nos den una percha que diga agricultura familiar campesina y directamente les compren estas cadenas para que ellos vendan directamente a los consumidores. Y la tercera también, con María Sara, estamos en la CERCOP abriendo un catálogo de agricultura familiar campesina para que también el gobierno pueda comprar a las asociaciones de pequeños productores, ¿no? Y a su vez eso nos va a motivar a seguir capacitándose porque tenemos canales también comerciales que nos van a ayudar a vender los productos. Entonces es un tema también muy importante para nosotros. También hemos comenzado aquí en la Sierra Central y Sierra Norte también en Cayambe con centros de acopio, ¿no? Sobre todo a los lecheros. Son 285.000 lecheros que tiene el país, de los cuales el 85% son lecheros pequeños, de menos de 10 vacas. Lo que estamos haciendo con ellos, trabajando en las comunidades, el gobierno y la empresa privada, poniendo centros de acopio, que ya los estamos poniendo, en donde cada uno aporta una parte y de esa manera nos integramos todos. Cuando los piqueros, que son los intermediarios, compraban la leche caliente, se llama así, leche caliente, porque no estaba refrigerada en el centro de acopio, ellos la compraban a 30, 32 centavos. Ahorita que estamos con los centros de acopio, la están comprando a 55, 54, 56 centavos. El precio ya deja de ser político, ¿no? Así es. Entonces, lo importante es unir a toda la cadena y trabajar en conjunto. No podemos trabajar separados porque realmente ahí es donde se generan los problemas, quitar un lado la politiquería y más bien concentrarnos en las cadenas de valor para que el pequeño agricultor tenga acceso, ¿no? Porque el problema que tenemos en el país en la parte agropecuaria, entre el 60 y el 80% son pequeños productores, que es importante saber eso. Sí, ministro Manzano, pero el origen de mi pregunta iba por la capacitación a nuevos profesionales que ya están. Y le voy a dar un tip, 2 tips. Primero, invítelo al presidente El Zamorano para que sepa de lo que está hablando usted, donde usted se ha formado, donde están los ecuatorianos y la materia gris que hay ahí. Y segundo, ¿por qué no hacer una escuela agrícola en el Ecuador? Es un poco sembrar esto. Le voy a contar los candidatos y le voy a dar de una vez el camino. Una extensión, Ramiro. Exacto, le voy a dar de una vez el camino. Está en conflicto, solo se debe solucionar el tema de la clementina. Ahí hay donde hacer. Se soluciona con CFN, se ve un camino para los dueños que son los trabajadores, una parte, y otra parte se puede hacer en una gran extensión una escuela. El país necesita eso y deje su marca en ese ministerio, como en el pasado lo dejó Laniado y Mariano González, que para mí han sido los 2 ministros de excepción que han pasado por esa cartera que usted está. Sí, solamente para acotar, Bernardo, solo para acotar. Pero es necesario que en la CFN haya, para el tema de la clementina, transparencia. Transparencia del director, del número 1 de ahí. He escuchado que las cosas no son tan claras, pero lo que dice Ramiro es una idea muy buena. Si se lo hace con transparencia, puede ser una... Se la dejo ahí boteando, ministro. Le cuento que conversé con el presidente. La vez pasada lo invitamos a Pichilingue.
El INEAP, para que tengan una idea, tiene 2.780 hectáreas el INEAP y tiene 7 centros experimentales y 6 granjas experimentales a nivel de todo el país. Y a mí me parece que ellos tienen la infraestructura, me sentí como el zamorano cuando estuve en Pichilingue, porque tienen la infraestructura bastante avanzada para poder hacer una universidad ahí muy interesante. Y hay en el Congreso, les hablaba el otro día en la Comisión de Soberanía Alimentaria, les conversaba a ellos, que hay una ley que se está discutiendo en este momento, una ley técnica, una ley financiera, que en el artículo 69 le puede permitir a la INEAP recibir plata como si fuera universidad. Y de esa manera también podemos recibir recursos del exterior para hacer ese fomento que usted dice, un tipo zamorano, tipo que la gente viva dentro de las haciendas, porque lo importante de mi educación, donde yo estudié, fue que vivíamos todos los días ahí en el campo. Entonces salíamos a trabajar de 5 de la mañana al campo, regresábamos al campo, estudiábamos en el campo, estábamos todos los días inmersos y era más fácil ver la teoría cuando hacíamos la práctica. Aprender haciendo. Aprender haciendo, que es importantísimo, ¿no? Entonces, esa semilla se la dejé sembrar al presidente y la representante del CENESID también me contó el otro día que también fue a la ERTO justamente para ver también este tema. Yo le comenté la idea del INEAP y le pareció chévere, y también parece muy bien la idea también porque también puede ser otro punto, ¿no? Al tener varios puntos, tendremos varias zonas agrícolas con diferentes condiciones, con diferentes climas y suelos, en donde podemos nosotros enseñar en cada latitud y en cada tipo de suelo y clima diferentes técnicas de producción. Y es interesante también meter también a Clementina, que yo la conozco muy bien, yo viví en Clementina cerca de 10 años. Vea una usted. zona extraordinaria. Yo tuve la oportunidad de conocer la Escuela Agrícola del Zamorano. Tengo un hermano zamorano y 2 sobrinos zamoranos. Así que sé lo que usted está hablando y sé que se puede replicar en el Ecuador sin ningún problema. Solo es de venderle la idea al presidente, que es un hombre ejecutivo y entenderá que el futuro del Ecuador en verdad está en la agricultura, ministro. Siempre un gusto, Eduardo. Sí, la verdad es que sí. Bernardo, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Buenos días. Mis compañeros ya te han preguntado bastante. Primero saludo a la Pablo, que sé que está trabajando contigo, lo he visto por ahí, pues, y tú sabes que es mi pariente y que hay una amistad con ustedes, familiar de muchos años. Eres un buen técnico, y eso era importante porque los ministros de Agricultura no habían dado la medida. Un prestante abogado. Un prestante abogado, maestro de juventudes. Pero no habían dado, y tú sí eres un técnico, y esto es importante. Yo quisiera que tú, en pocas palabras, porque hemos hablado lo que es la noticia, lo que hace por aquí. Ramiro más bien fue al tema de la educación, que me gustó, y de la academia, porque permanentemente nosotros no nos quedamos en la denuncia, sino proponemos, por ejemplo, le he propuesto a todos los candidatos a prefectos que hagan un colegio técnico, sea en Balao, sea en alguna parte, para que los chicos estudien allá, como lo hace Miriam Félix con su universidad en Calceta, que es un trabajo tan bueno. Bueno, pero hoy te voy a preguntar a ti, aportas, porque se dice que se va a tratar el Tratado de Libre Comercio o el Tratado Comercial con China a fin de año, etcétera. Ya que estás tú en la otra parte, como privado, y hoy en el sector público, cuando uno tiene, como en tu caso tú y yo también estaba en los dos lados, ¿cuál es el peor problema de la agricultura ecuatoriana, o de los agricultores, o de los actores, o los activistas de la agricultura? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo se puede arreglar esto? Mira, el principal problema es la informalidad de los pequeños productores. Ese es el principal problema, y la parte comercial. Eso es lo clave del tema. Porque, por ejemplo, como te decía ahorita de los piqueros, ¿no? En el momento que los unimos a la cadena y trabajamos con la industria, con las comunidades y el Ministerio de Agricultura, pasas tú a ganar 20 centavos más por litro de leche, que para ellos es cualquier cantidad de plata, es 70-80% más de sus ingresos. Y así en todas las cadenas hemos visto lo mismo. En la cadena de cacao, por ejemplo, que estaba discutiendo el fin de semana con Iván Ontaneda, nos hicimos una reunión con cacaoteros el día sábado, en una hacienda cacotera, veíamos justamente el problema, y una de las claves es los centros de acopio, en donde los pequeños productores puedan salir y depositar sus productos en centros de acopio, porque todos los productos agrícolas son perecibles. Entonces, si nosotros no tenemos un centro de acopio o una unión con la industria, con la exportación o con empresas anclas, ¿qué es lo que pasa? Queda cae en manos de estos intermediarios, que muchos son malos. Hay intermediarios buenos, pero hay intermediarios que son funestos.
en donde les pagan, entre comillas, compadres, les pagan el quintal de cacao, les pagan 30, 40, 50 dólares, cuando están pagando, Iván me dijo, estoy pagando 98 dólares, 94, 95 dólares, y hay una diferencia muy amplia. ¿Y cuál es el problema? Porque hay miles de gente comprando cacao en baba y no llegan los productores a los reales exportadores, y ahí hay problemas, ¿no? Y eso lo hemos visto en la cadena de arroz, en la cadena de leche y en muchas cadenas agropecuarias. Entonces, una de las funciones que estamos y los pilares que hemos puesto en el ministerio es primero la parte comercial, que es importantísima, porque si no es rentable, la gente se va a desilusionar. Así nosotros subsidiemos, que estamos ayudando con el tema de la urea, agroquímicos y todo lo demás. Si no vende bien, entonces estamos haciéndole favores al intermediario. Entonces es importantísimo primero la parte comercial. Segundo también, como son pequeñitos, ¿verdad? Estamos también incentivando el cooperativismo, ¿no? La asociatividad, pero cooperativismo. ¿Por qué razón? Porque al ser cooperados y ya tener más personas dentro de la cadena, ya ellos pueden tener economías de escala. Una cosa es comprar 10 sacos de urea, otra 1000 sacos de urea, porque puedes tener más músculo financiero, más músculo de negociación, y así también puedes vender, ¿no? Y hay ejemplos extraordinarios. Aquí, por ejemplo, la asociación que yo hablé con ellos, me reuní con una señora que es holandesa, que maneja la asociación de productores del guavo. Ellos exportan banano con fair trade a Holanda y les va bastante bien, y dentro de estos problemas que han habido del mercado internacional, ellos han sobrellevado muy bien. ¿Por qué? Porque están cooperados, trabajan en conjunto y directamente están trabajando con los mercados. Entonces, eso para mí es la clave de la agricultura, y sobre todo la agricultura familiar campesina, que son los pequeños, los minifundios que han sido olvidados y no han sido capacitados en tecnología. Pero primero está el mercado, segundo el cooperativismo, ahí tercero sí viene la tecnología, la capacitación que tenemos que dar nosotros para que ellos puedan salir adelante, ¿no? Y enmarcado en todo esto también, que lo hemos conversado con el presidente, es el tema de la parte rural, ¿no? Porque la agricultura es una parte de la parte rural, pero ahí están los caminos vecinales, están los servicios básicos, la misma educación, la misma seguridad también, que todo esto aquí forma la parte rural, la conectividad, porque es increíble cuando uno hace encuestas y le pregunta a los chicos, dice, los chicos lo que primero quieren estar es conectados con internet, con el wifi, y de ahí viene el tema del trabajo y el campo y todo lo demás, ¿no? Entonces es importante ver todo esto de una manera integral para que la gente se quede en el campo, porque uno de los problemas que tenemos es que los promedios ya de edad se están acercando a los 50 años en el campo, y eso hace que los pequeños, los jóvenes no quieran trabajar porque no se les mete tecnología, comunicación, etcétera, etcétera, aprender haciendo, capacitación, y no hay mercado, y ven que los padres sufren porque no pueden vender sus productos, viene el churquero y los friega, viene el intermediario y los friega, entonces ellos ven esto y no quieren involucrarse, quieren salir a la ciudad, y hay un problema. Y una cosa es lo que yo siempre digo, poner $1 en la gente que están en los barrios miseria, en las cadenas de miseria alrededor de las ciudades, es un gasto, mientras que poner $1 en el campo para que ellos se queden es una inversión. Sí, en efecto. Y creo que has hecho un buen diagnóstico, un diagnóstico claro de la cadena de valor, porque pues ya no se usa el FODA, sino la cadena de valor para la agricultura. Siempre hablamos con Alberto y con Ramiro, con Javier Segarra, de que la agricultura y la agroindustria son las soluciones del país, pero debes comenzar por lo que tú dices, agremiar a los pequeños productores y formalizarlos, porque sin formalización, la formalización no solamente tiene que ver en escritura, sino en todo, en orden, en hacer. Montalvo, no sé, el primer periodista ecuatoriano, Juan Montalvo, no se equivocó cuando decía organizarse es comenzar a vencer. Y luego todo lo que estás diciendo, caminos vecinales para que puedan salir a vender sus productos sin intermediarios, romper eso a los intermediarios, y luego todo lo que vas desarrollando, el tema académico, y luego darles facilidades dentro del campo para que puedan tener conectividad, es decir, internet, para que puedan tener escuelas, para que puedan, decía yo, tener, Ramiro fue más todavía, Ramiro habló de una escuela zamorana, yo le dije, bueno, una extensión, un colegio técnico para que se queden allí en agricultura, zootecnia, cualquiera de las cosas que tienen que hacer, pero hay que hacerlo. En ese mismo contexto, el gobierno nacional también ofreció, Bernardo Manzano, Ministerio de Agricultura, que se iba a subsidiar la urea al 50%. Y supe, y esto es mi información, que habían dos precios, que había un precio de una persona que importaba, que quería vender a $44, me parece que la saca, creo que es el saco, y había otro que decía que a 18. Finalmente se quedó en algo, se compró, no se compró, se está haciendo así, se está entregando a la gente, que tú sabes que la urea es muy importante, Bernardo Manzano.
Sí, en este momento el gobierno está subsidiando el 50% del valor de la urea, ¿no? Está entre 48 y $50 en las casas de agroquímicos. O sea, si está en 48, el productor paga 24 y nosotros pagamos 24. Hay una base de datos que estamos enriqueciendo todas las semanas para que ellos puedan retirar, ¿no? Porque uno de los problemas, y un paréntesis también importante que me olvidaba, es que no había un registro nacional agropecuario. Estamos haciendo el registro nacional agropecuario ya desde ahorita. Mira, aquí llegó Pablo Bebe, ¿eh? Un ratito, está cogiendo tu... Un abrazo, primo, gusto de saludarte. ¿Ah? Primazo, ¿qué dice? Un abrazo, fuerza. Sí, y justo íbamos a trabajar porque... Qué bueno que trabaja. También un tema de los colegios agrícolas, porque Pablo está motivado con eso, por el colegio del papá, y que está allá por Progreso. El colegio técnico, que era el único que había, no he visto más, así es. Y yo digo poner embalado porque se dice que es el granero de Guayas, pero donde sea, hay que poner colegios técnicos para que los chicos sepan qué tienen que hacer. Perdón. Queríamos decir una cosa, estamos en este momento haciendo un registro nacional agropecuario. Hace 22 años no se había hecho una especie de censo agropecuario para saber cómo producimos, qué producimos y todo lo demás, cuántos son los que producimos, de qué manera producimos y qué cultivo. Entonces este registro nacional agropecuario ya está en el plan piloto en Galápagos. Lo hicimos en Galápagos porque es pequeño y es controlable como son islas, ¿no? Para hacer un plan piloto ahí y poder ver si realmente lo que estábamos haciendo está bien o si hay que ajustarlo antes de traerlo acá al continente, ¿no? Este fin de semana me voy a Galápagos justamente para ir revisando cómo estamos con el tema del registro. Y eso es importantísimo, porque con ese registro agropecuario ya vamos a tener mejores políticas agropecuarias y tener estadísticas confiables, porque ese era el otro problema que teníamos. No sabemos exactamente cuánta gente tenemos en las diferentes operaciones. Tenemos una proyección, sí, pero no con exactitud de qué es lo que pasaba en el campo. Ya con eso, y paralelo, estamos haciendo un observatorio de políticas agropecuarias. Ese observatorio, que es a través de, estamos trabajando con el ICA, que son ayudas internacionales, nos está capacitando. No solamente va a trabajar el Estado, sino también vamos a involucrar a la sociedad civil, ¿no? Queremos involucrar a Corpey, a las cámaras, a las asociaciones de productores, etcétera, etcétera, que estén bien establecidas para poder ellos sean partícipes también de la política agropecuaria, ¿no? Porque el Estado es una parte, pero los que viven el problema día a día son otros, entonces hay que involucrarlos a hacer las políticas agropecuarias, porque no importa que cambien los ministros o cambien los gobiernos, tenemos que tener políticas agropecuarias a mediano y largo plazo, que también ese es otro problema, porque a veces no saben hacia dónde vamos. Entonces los inversionistas, los agricultores no saben qué hacer y ellos viven todos los días y no viven solamente 3 años, 4 años, 5 años de un ministro, sino que viven toda la vida. Entonces necesitamos involucrarlos para que ellos sean partícipes y generar esas políticas a largo plazo. Ministro Manzano, tengo un mensaje de Adolfo Mariscal, presidente de los Zamoranos. Dice que no se olvide del tema de las becas que se lo han planteado, del tema de los créditos educativos. Como dije, el Pacífico ya dejó de darlos por políticas que están en el proceso de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que buscar de canalizar, porque muchos estudiantes, y se refieren no solo a lo de la escuela agrícola, sino de otras universidades, necesitan de este financiamiento. Pero resulta que en el plano agrícola, quienes acceden, quienes quieren estudiar, precisamente son la gente de menos recursos. Entonces, ¿cómo vamos a empatar esto, ministro? Le dejo como tarea. Y que los paguen, porque un poco de gente se fue al Pacífico y después está haciendo problemas por no pagarlos. Por eso, si no está estudiado, si no hay un camino real, Ramiro, para hacerlo bien, como en el caso de Zamorano, que es una cosa técnica. Le cuento que los créditos educativos que se manejaban ahí, se manejaban bien porque eran estudiados. No sé en otra institución, pero en el Pacífico los manejaban muy bien. Tener un crédito preferencial. Así es, una tasa que lo paguen después de que estudian. 2% súper preferencial. Sí, perdón. Cuando tengan trabajo. Entonces tomen nota, ministro, porque en verdad hay mucha tela que cortar por ese lado. Así es, muchas gracias. Lo voy a llamar a Adolfo, que es compañero mío también en Zamorano. Adolfo, ahí ya sabe por dónde me vino el dato, ¿no? Muy bien. A ver, Alberto Quintana con otra pregunta y yo voy con una final para el ministro Bernardo Manzano. Sí, algo adicional, ministro, de mi parte. Ya hemos hablado de todo esto. Quería, usted cuando mencionaba la estación experimental Pichilingue, ¿no? ¿La de Boliche sigue activa o no? Sí, todas están activas. Todas las estaciones experimentales están activas en este momento. Así es. Y lo que nos hemos reunido con el nuevo director que se llama Raúl Jaramillo, le hemos pedido que
sobre todo la investigación sea una investigación práctica que solucione problemas prácticos de los agricultores, ¿no? Claro. Estar más en la mano con ellos, y estamos reactivando justamente un tema de capacitación para que cuando tengamos una tecnología que estemos desarrollando, hay que involucrar al agricultor para que él sepa cuál es la tecnología y la pueda aplicar. Ministro, y precisamente eso, ¿no? Mejoramiento de semilla, en lo que siempre se trabajó acá en Boliche, y ojo con algo que nosotros venimos debatiendo aquí en esta etapa preelectoral, ¿no? Las prefecturas provinciales tienen a lo largo del país una competencia, que es fomento productivo. Entonces hay que trabajar de la mano. Es que a veces también hay una confusión aquí total. La gente cree que el gobierno nacional es exclusivamente el Estado. Y nos olvidamos que hay los otros 3 niveles de gobiernos con los Sí, cuales señor. hay que trabajar para optimizar esto que venimos hablando. Porque, no, decía Ramiro, no lo de la Clementina, pero lo que más tiene el ministerio a través de las estaciones experimentales de INEAT son terrenos, son propiedades. Entonces, y estratégicamente ubicadas. En el Austro tiene, por ejemplo, la Santa Catalina, la experimental del Austro, en fin, a lo largo del país hay donde hacerlo. Pero tenemos que terminar de definir esto y lo que usted dice, políticas de Estado que trasciendan a los ministros, a los presidentes, a los gobiernos. Sí. Eso es lo que debe Son quedar. circunstanciales, Alberto, Así es. nada más, los nombres y los gobiernos. Debe quedar. Y la consulta que le quería hacer, ¿ya hay algún tipo de acuerdo? Y esto va por el tema del precio del azúcar, porque había esa discrepancia de los cañicultores y los industriales de los ingenios azucareros. Y obviamente en medio pues está el Ministerio de Agricultura. Básicamente se ha podido ya arribar. ¿Qué hay con respecto a eso? Porque ese también es un insumo importantísimo en lo que tiene que ver con el procesamiento de muchos productos alimenticios, ¿no? Claro, nosotros nos reunimos, hicimos mesas técnicas con los agricultores y con los industriales para llegar a un precio. Obviamente a mí me toca partir el que hay por la mitad, y pusimos en 35.05 ¿cómo se llama? La tonelada métrica de caña. Entonces sé que ahí están ahorita los industriales que no quieren pagar, porque sí ha habido abusos, bueno, sobre todo los industriales que no les pagan a tiempo y se demoran en pagar. Entonces en este momento sé que siguen conversando con ellos para llegar a un acuerdo, porque nos pusieron una acción de protección. Obviamente vamos a ganar esa acción de protección porque no es legal, y vamos en segunda instancia. Hasta ya la ganaron la primera, estamos en la segunda instancia, pero más allá de eso siempre pensamos que el diálogo es lo más importante. Entonces se han vuelto a sentar los industriales con los agricultores para que esto funcione, ¿no? Siempre toda la cadena de valor es importante, que se pongan de acuerdo, porque realmente no les habían subido el precio de la tonelada métrica hace 7 años. Entonces es mucho tiempo y los costos han subido. Estamos ayudando a los pequeños, sobre todo con la urea, que es importantísimo para la producción de caña. Pero aún así hay muchos más medianos que necesitan también la ayuda y tener un buen precio para poder tener una rentabilidad adecuada en su operación de caña, ¿no? Perfecto, ministro, de mi parte, dígale al señor Weber que nos inundan de mensajes allá en Bucay, en la zona de San Rafael. No sé exactamente qué ha hecho el señor Weber por allá. Son las fanáticas que tiene allá. Sí, son las fanáticas que tiene. Las fanáticas. Afición, sí. Oiga, ministro Manzano, la última, Bernardo, de mi parte. Y tiene que ver con, lo digo siempre, así como lo del colegio técnico, hay mucha fruta en el Ecuador tradicional que se fue perdiendo. Ustedes recordarán, seguramente sus abuelos, porque los míos, y todavía hace tiempo se hablaba del cauge, del caimito, de algunas frutas que si se manejan bien pueden ser hasta exportables porque son exóticas y se pierden, ¿no? Entonces por eso Alberto habla siempre del INEAP, donde se puede hacer estudios, donde se puede lograr, y además eran hasta silvestres, la guava, habían cantidad de cosas que le daban variedad al Ecuador. Entonces, y que son autóctonas, así como aquí se cometió el error de cambiar árboles tradicionales en Guayaquil por poner palmeras como en otras partes, y luego se ha reconvenido. Ojalá se pueda hacer estudios de estos, y estoy seguro que hay fondos internacionales para recuperar estas plantas que en un momento determinado pueden ser factibles de exportación, ¿no le parece? Sí, es buena idea. Yo creo que hay que hacer bancos de germoplasma para mantener esa biodiversidad, ¿no? Que es importantísimo, no perderlo porque es una tradición. No sé, cauge, yo hace tiempo que no lo veo. Habían sectores en Clementina que se llamaban cauge y ya no había cauge. Ya no hay.
ya no hay. Entonces sí es importante recuperar, porque eso es parte de nuestras raíces, tener esa germoplasma, esa información genética, y poco a poco con el INEAP va a hacer investigación, porque sí, lo que hay que es mejorar la productividad y la calidad en eso para poder exportarlo, pero sí es importante tener un banco de germoplasma para no perder esa genética. Eso. Y finalmente, ¿usted cree que llegamos a diciembre a firmar con China el TLC? Yo sé que no eso eso le toca a Julio José Prado, pero ¿usted cree que llegamos? ¿Cómo es que ha escuchado? ¿Cómo ve las cosas? Yo creo que va a demorar un poco más de tiempo, pero va por buen camino. Lo que sé es que va por buen camino. No sé exactamente, a mí me consultan cuando son temas agrícolas, por eso sé que en la parte agrícola sí hay oportunidades extraordinarias, ¿no? China tiene 1.400 millones de personas y la clase media en China ha crecido hartísimo. Son alrededor de 800 millones de personas que tienen un poder adquisitivo súper alto, en donde están demandando bastantes productos. Y ahí va a haber oportunidades, sobre todo para los lecheros, los productos lácteos, la parte cárnica y sobre todo vegetales y frutas, ¿no? Que es importantísimo. O sea, y justo nosotros tenemos todo ese potencial y esa oportunidad de poder abastecer a ese mercado tan grande. ¿Los bananeros lograron reubicar su fruta después de lo que pasó en Rusia? ¿Sí ha podido mejorar eso? Sí, se ha podido mejorar bastante. Inclusive, bueno, ahorita también hay un tema climático, ¿no? El tema climático ha hecho que bajen los enfundes y estamos con una producción un poco más baja por el clima, ¿no? Sin embargo, sí, el precio por caja está bastante bien. Se está pagando arriba del precio oficial en este momento, está en 6.25. En este momento, el día lunes, arrancamos el Consejo Consultivo Bananero, donde están los productores y los exportadores discutiendo y revisando los precios. Y yo les dije también a ellos el día lunes que la inauguré, ¿no? Más allá de revisar los precios, lo importante también es analizar la industria para ver de qué manera podemos ser más competitivos y que el Ecuador siga siendo el exportador más grande del mundo de banano. Por favor, preséntale mis respetuosos saludos a su señor padre, el doctor Bernardo Manzano Torres Viñol, querido amigo de años. Así que por favor, preséntale nuestros saludos. Muchas gracias. Va a venir aquí todo el día jueves. Sigue con esa costumbre de andar pegando puñetes en el brazo. A todo el mundo. Aquí al ministerio. Saludos y también a Verónica, que fue mi compañera en la escuela, le mando un abrazo. Bernardo, muchas gracias. Hemos paneado toda la zona. O sea, toda, como se dice en los militares, hemos peinado la zona, hemos hablado de todo. Tiene tarea. Había necesidad de un ministro de Agricultura, no hubo al principio. Tengo satisfacción de entender que un técnico, un zamorano, sí sabe. Suerte, lo vamos a apoyar. Vaya adelante. Muchísimas gracias. Un abrazo, buenos días. Un gusto. Gracias, mi amable.